Bueno, buenas tardes a todos. No te habíamos dicho, Julián, pero íbamos grabando la charla, la vamos a grabar, después queda en el colegio para poder verla a través de la página. Realmente es una herramienta importante para todos los colegiados, ¿viste? Para todos los matriculados. Perfecto. Bueno, Julián nos va a dar la charla hoy, Julián Keegan. Vamos a ir por los elementos básicos, ¿no? Elementos fundamentales del derecho y poder definir el derecho del trabajo cuando hay relación de dependencia. Y hacer foco, por lo que hablamos, Julián, en Rappi, en Pedido Ya y Uber, como esos trabajos de plataforma que muchas veces lo discuten. ¿Por qué? Porque ellos mismos dieron a conocer que son empresarios, diríamos, los que contratan, como si fueran empresarios en bicicleta, los chicos de Rappi y todo eso, y los pobres los de Uber, y les quitan toda la protección. Y bueno, una de las formas concretas de evadir, ¿no?, la responsabilidad de derecho del trabajo y una modernidad en explotación, si se quiere. Bueno, Julián es profesor en la universidad, en la UBA, profesor de Derecho Laboral, es primero abogado con especialidad en Derecho del Trabajo, profesor para la enseñanza media y superior en ciencias jurídicas, ayudante de cátedra en la asignatura de elementos de derecho del trabajo y de la seguridad social de la UBA, como lo veníamos diciendo y hablando de tus participaciones en la facultad. Así que bueno, adelante, Julián, te escuchamos. Y no sé si va a haber, somos pocos, da para una dinámica de preguntas. No sé si Julián las escriben y después las hacemos al final o cuando termines Como cada quieran. tema. La verdad que la idea de esto es una charla, es ordenar un poco los conceptos, ver dónde estamos parados, ver la necesidad y la forma de encuadrarlo y charlarlo. No vengo a dar una clase magistral, ni mucho menos, ni a que solo me escuchen. Si hay que interrumpir, se interrumpe. Salvo que sea por una cuestión de terminar, de cerrar una idea, la verdad que no tengo ningún problema, todo lo contrario. Prefiero que sea algo que debatamos y la idea es presentar este tema, un poco cómo queda organizado, un poco cómo surge y que incluso debatamos entre nosotros si hay alguna manera distinta, si hay una visión distinta de cómo manejarlo o si hay alguna forma distinta de verlo o se les ocurre algo distinto, porque la realidad es que es un tema complejo, es un tema que cada vez, o sea, tiene complejidad, pero no tiene una complejidad vista desde nuestra normativa laboral, pero sí tiene una complejidad desde el punto de vista que está acaparando cada vez más trabajadores esto, ¿sí? Este trabajo de plataformas nuclea tanto personal que de alguna manera quedó fuera del mercado de trabajo, ya sea por una avanzada edad o por haberse quedado sin su empleo histórico y demás, y ante las necesidades, básicamente uno acude a estas herramientas, también nuclea trabajo de gente joven que puede llegar a ser su primer empleo. A ver, de hecho, tengamos en cuenta que no existe una entrevista laboral. Acá es cumplir los requisitos que la aplicación nos pide y ya empezamos a trabajar y a generar dinero. Obviamente con las consecuencias que eso implica, que lo vamos a charlar acá. Y por último, el empleo de las personas que son migrantes, que no es mucho menos, que es un fenómeno que nosotros tenemos acá, no solamente en el mundo del trabajo, también es un fenómeno mundial. Y de alguna manera esto empieza a nuclear a estas personas. Y personas que quedan desprovistas, como decía Anito recién, de la protección del derecho del trabajo, ¿sí? Porque desde el vamos, las empresas de trabajo de plataformas lo que tienden es a desconocer a estas personas como trabajadores dependientes y de alguna manera los enmarca como trabajadores autónomos, ¿sí? Nosotros básicamente tenemos nuestro derecho clásico, nuestra jornada, como lo estudiamos en la facultad, de 8 horas diarias, 48 horas semanales, y un poco se empieza a desdibujar esa idea estanca de lo que era la jornada de trabajo, y empiezan a aparecer otras figuras. Esto no es un fenómeno nuevo, ni mucho menos, y esto es algo que ya se viene dando hace mucho tiempo, que se suma a lo que es el empleo negro, que se suma
a lo que es el trabajo por interpósita persona, la simulación, el fraude. Es una más de estas cuestiones, pero pareciera ser una de las más pujantes en este sentido. Algunos autores lo mencionaban como el hecho de la teoría del hecho consumado, decían, ¿no? Porque de alguna manera estas empresas bajan, ¿no? Como si fuese un ovni, por llamarlo de alguna manera, instauran una modalidad de trabajo en la que todos de alguna manera entramos, y eso también sirve un poco de puja, ¿no? Para establecer cómo es que yo quiero que la economía se mueva. Y la economía, a partir de la digitalización, a partir de las nuevas tecnologías, sin ir más lejos, a partir de la pandemia, empieza a utilizar estas nuevas herramientas que de algún modo influyen en el trabajo. Bueno, nada, es un poco una introducción que se me hizo un poco larga. La idea era decirles que se pueden interrumpir y podemos hablar de esto las veces que haga falta, ¿sí? Bueno, para comenzar un poco esto, recién lo mencionábamos, ¿sí? El decir del mundo del trabajo, ingresan nuevas tecnologías, hay transformaciones tecnológicas, ¿sí? Que se vienen produciendo, y de alguna manera estas nuevas herramientas tecnológicas se incorporan a las formas nuevas de empleo. Digamos, no tenemos nuevos empleos distintos de los que se vinieron dando en la actualidad, sino no tenemos una actividad comercial diferente a la que de alguna manera nosotros estemos hablando de un nuevo fenómeno del trabajo. Sí, lo que tenemos son trabajos que ya se realizaban con anterioridad, con la particularidad de que de golpe aparece una aplicación que lo que hace es un poco automatizarlo, ¿no? Y acercar a oferta y demanda a través de un intermediario. Pero hay algo que tenemos que empezar a tener en cuenta, que es el hecho de que estas empresas no son meras bases de datos, ¿sí? Que no intervienen y que solamente se publican y uno accede cuando quiere, sino que son intermediarios en un negocio comercial que afecta y que nuclea no solamente a los trabajadores, sino también a las empresas que de alguna manera ofrecen sus servicios a través de estas plataformas. Es un fenómeno que se viene dando no solamente el de trabajo de las plataformas, sino que lo empezamos a ver más fuertemente en la pandemia, por lo que fue el teletrabajo. Nosotros hace no mucho estábamos discutiendo una ley de teletrabajo, y entonces se enmarca más o menos en dos formas. Una es el crowdworking, que es como el trabajo a través de una plataforma en línea, que es la que más conocemos como teletrabajo, nosotros desde distintos lugares geográficos del país o incluso en otro país también. Lo que hacemos es conectarnos a una plataforma e independientemente de dónde estemos, ejercemos nuestras tareas como si estuviésemos físicamente en el domicilio del empleador, donde clásicamente antes nos encontrábamos la gran mayoría que teníamos un trabajo dependiente. Y la otra forma es el trabajo a través de la demanda por vía de aplicaciones, que es un trabajo que ya requiere menos preparación técnica, ¿sí? Es un trabajo que se maneja en el mercado local y que de alguna manera acerca a esto que decíamos recién, a oferentes y demandantes de un servicio. Acá es donde estamos un poco parados nosotros, ¿sí? Pero no estamos hablando de nuevos trabajos, sino de un nuevo mecanismo de realizar estas tareas. No, y esto lo que tiene la particularidad, de lo que estábamos hablando, es que se da en un espacio donde los límites de la dependencia y de la autonomía están un poco desdibujados, ¿sí? Como lo decía al principio, parte más del fenómeno de la desestandarización laboral y de cómo se vienen dando estas cuestiones y de empezar a salir de esa postura clásica del contrato típico de trabajo que mencionábamos de 8 horas, 48 horas semanales. Nosotros tenemos una tipicidad en la ley que se refiere más bien a cuestiones relativas a la modalidad en la que se presta el servicio, ¿sí? Pero no en este sentido, sino que por alguna cuestión, por razón del servicio, puede ser los contratos de temporada, los contratos de plazo fijo, la ley los tenía tipificados como cuestiones que se alejaban de la indeterminación del plazo y del contrato típico que de alguna manera se esperaba.
esto ya pasa a ser un contrato que también es atípico, pero que ya no tiene una atipicidad tomada por la ley, sino que es una atipicidad más bien alternativa. No está diagramada en el contrato de trabajo. Ante esto empiezan a surgir un montón de cuestiones de cómo encarar este tema, ¿no? Si tenemos que pensar en si estamos hablando de una persona, si es un autónomo o no es un autónomo, si es un trabajador, si no es un trabajador, si tenemos que pensar en otra categoría distinta. En otros regímenes se habla incluso de cuasi empleado, pero la verdad es que ingresar de alguna manera en el régimen del trabajo autónomo y querer establecer fronteras internas como para de alguna manera diagramar cómo es que se configura este trabajo, es un poco más complejo que quizás la solución que nosotros deberíamos buscarle, que la tenemos en nuestra ley, que no está muy lejos de sus primeras hojas y que sigue siendo aplicable. Quizás estar buscando una solución muy específica ante un fenómeno nuevo que se nos surge no es necesariamente la solución. Un poco también lo que sucedía cuando veíamos el tema del derecho a la huelga. Me acuerdo yo cuando estudiaba esta misma materia, en la facultad nos decían esto, de que si en el momento que se empieza a reglamentar el derecho de huelga y se empieza a decir cuándo es y cuándo no es, y se tipifica, de alguna manera se limitan los alcances que puede llegar a tener ante situaciones no previstas. Y entrar en esto, de empezar a verlo desde el trabajo autónomo y establecer fronteras internas de alguna manera para decir que estamos frente a un trabajo autónomo y quizás reglamentarlo de esa forma, creo que nos llevaría al mismo camino. Eh, para no aburrirlo mucho con el tema de la dependencia, porque es un tema que me imagino que ya muchos sabrán, las distintas posturas y demás que va a haber, igual las vamos a mencionar. Nos ocurre una cuestión. Yo no sabía si encararlo y decir esto que les voy a decir, pero yo me acordaba cuando empecé en esta misma materia en la que soy ayudante, en la misma cátedra. Estaba la clase de dependencia, ¿no? Y se dio la clase de dependencia y demás, el actual adjunto, que en ese momento era jefe de trabajos prácticos, que es con el que yo ayudo en esta cátedra, y se empezó a hablar del tema de la dependencia, cómo se configura, los casos ya en ese momento, que no fue hace mucho tiempo, pero fue hace un poco de años, se veía un poco más nítido, ¿no? Los puntos de la dependencia, y uno podía decir más o menos con claridad cuándo había un trabajo dependiente y cuándo no, y cuando resultaba que no era, de alguna manera, era que la ley se había torcido para un lado y quizás se quiso utilizar una figura laborable que no era, y bueno, entonces de alguna manera se veía más bien, no tanto en un gris, sino más tirando un negro, entonces uno identificaba de qué se trataba. Y un compañero, antes de que termine de dar el profesor el tema, expuso el caso de un remisero, ¿no? En ese momento no existía ni Cabify, ni ninguna de estas cosas. Y decía si el remisero era un trabajador en relación de dependencia. Yo creo que hoy tenemos un poco más de herramientas para contestar eso, pero tenía cierta lógica la pregunta, porque decía, a ver, yo tengo un tío que es remisero, no lo estoy inventando, me lo acuerdo patente porque me quedo. Yo tengo un tío que es remisero, él trabaja, ingresa a veces a la noche, ingresa a veces a la mañana. Cuando ya juntó el dinero que más o menos quería, se puede retirar, no necesita cumplir un horario, tiene su propio vehículo, cuando se rompe lo arregla él, cuando hay que cargar combustible se lo carga él, y la agencia es una persona que le facilita el contacto entre sus pasajeros y él. Y tenía cierta lógica, decir, bueno, ¿estamos hablando de un trabajador dependiente o estamos hablando de un trabajador autónomo? Ni de más se está decir que uno no se baja del remis y le pide el talonario de factura para que nos dé, ¿sí? No es algo, no es una práctica común, por lo menos en el Gran Buenos Aires, cuando uno se toma un remiso, por lo menos en aquel momento. Pero sí te va a dejar de pensar si podía darse alguna de estas situaciones. Entonces lo empezamos a pensar en ese sentido, ver si de alguna forma esta persona era un trabajador dependiente o no lo era. Y sin ir más lejos, hoy en día con los trabajos de plataforma estamos en una situación similar, ¿no? Porque decimos,
hay una serie de listas, nosotros ahora la vamos a ver, quédense tranquilos, yo lo voy a ir enumerando, les voy a dar algunos fallos también que fui encontrando para que lo puedan ver. Pero hay una cierta serie de características, ¿no? Desde donde se para la empresa de trabajo de plataformas para decir que sus asociados, de alguna manera, como lo llaman ellos, su red de productores, red de empresarios, son autónomos. Y en esa lista se comparten grandes cuestiones similares a las de este trabajador chofer de remis. Y empiezan a hablar sobre todo de los medios de producción, ¿sí? Quién es titular de los medios de producción, cómo maneja sus horarios. Fíjense que, de hecho, estas aplicaciones van un poco de la mano de un poco del emprendedurismo que se está empezando a ver ahora, y del manejar tus horarios, flexibilizarlo, no pierdas tu vida social, podés ir al acto de tu hijo, podés cortar en un momento y arrancar más tarde, quizás te sirve para estudiar, como una determinada libertad que nos otorga la flexibilidad de horarios. Al mismo tiempo, esa flexibilidad después es utilizada como fundamento para decir que no se trata de un trabajo dependiente. Cuando nosotros vamos a la realidad de los hechos, resulta que esos trabajadores que en realidad pueden conectarse cuando quieren, por una cuestión de necesidad claramente no pueden conectarse cuando quieren. Entonces terminan trabajando igual jornadas de 8 horas y 48 horas semanales o mayores. Aún así, hablando, hay interrogatorios, hay consultas, hay censos que le han hecho a empleados, tanto a empleados como a sindicatos, para ver cuál es su parecer en este respecto, porque, a ver, tampoco es para demonizar las aplicaciones, porque generan trabajo, pero de alguna manera entender que detrás de eso hay un trabajador desprotegido, porque mientras trabaja no hay ningún problema, tiene ingresos, de alguna manera lo justifica, puede pagarse quizás su obra social si le dan los números, pero ¿qué es lo que nos pasa si de golpe tiene un accidente? ¿Qué es lo que nos pasa si de golpe se enferma? ¿Qué es lo que pasa cuando, está bien, esto de alguna manera está probado que es un trabajo que no dura una gran cantidad de tiempo en cuanto a la duración en la que estas personas se mantienen trabajando, pero sí, no tenemos aportes a la seguridad social, aportes de los que claramente no solamente se benefician esta persona, sino el resto de las personas que reciben esas contingencias de la seguridad social. No tenemos ART, no tenemos una gran lista de derechos que tienen los trabajadores que sí tienen una relación de dependencia declarada de alguna manera. Entonces, lo que vemos con esto es que estas empresas de plataforma, incluso desde su inicio, desde la manera que presentan la tarea, empiezan a sacarle, a utilizar justamente los fundamentos que le sirven a ese trabajador para probar su dependencia, los tuercen en favor de la actividad que están prestando. Entonces hablamos de la flexibilización del trabajo, y no solo de eso, sino desde el momento en que en ningún momento se menciona la palabra trabajador cuando estamos en estas empresas, en este trabajo de plataforma, sino que hablamos ya de, como decía Nito, de empresarios, de microempresarios, de emprendedores, que es una palabra que suena un poco menos chocante que un empresario, o adjetivos, rapipenderos, globeros, porque se hacen Uber y demás. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es buscar, lo que hacen estas empresas es buscar formas distintas de dirigirse hacia ellos para de alguna manera establecer la postura de que no son trabajadores en relación de dependencia. Y bueno, de alguna manera instaurarlo de esa forma. Nosotros en Argentina no tenemos una legislación al respecto. Hubo un momento en el que se abrió un registro de trabajadores de plataformas para saber de quién se trataban y demás. No tenemos una legislación específica a estos trabajadores. Obviamente, al no tener los derechos que les da el ordenamiento laboral, tampoco tienen la posibilidad
representarse. Tienen, si manejan Twitter y no sé qué otras redes sociales, también encuentran, hay un sindicato que es APP, que es la Asociación de Plataformas. Van subiendo a veces algunos fallos que van saliendo, no solamente nuestros, no hay muchos, también de España y de otros países. Más o menos todos comparten los mismos criterios. Y bueno, es un poco lo que venimos a tratar acá. Con respecto a la dependencia, la realidad es que cuando nosotros buscamos de qué manera podemos representar a estas personas, de qué manera podemos ofrecerles una solución, necesariamente tenemos que caer en el Instituto de la Dependencia. No vamos a tener una normativa específica, y no por el hecho, como decíamos, de que sea una forma específica nueva de realizar el trabajo, vamos a buscar una solución en ese sentido, sino que simplemente lo tenemos en nuestro ordenamiento laboral. Yo acá tengo la ley, no me voy a poner a leer los artículos de memoria, pero claramente sí quería hacerles un punteo para que veamos que en realidad no nos es tan complejo a nosotros pactar estos temas para ver cómo encararlos desde el lado de la protección. Claramente nosotros como abogados, no es el motivo de esta charla ni mucho menos, pero claramente nosotros como abogados ya llegamos cuando de alguna manera este daño ya está consumado, ¿sí? Y la única forma que tenemos de ayudarlos en este sentido es representarlos e iniciar una demanda y reclamar ante un juez la protección del derecho laboral que se activa mediante la dependencia. Pero bueno, quizá lo ideal sería que haya una normativa, que haya una ley en este sentido, que de alguna manera regule esta situación, pero bueno, no parte de nosotros, sino no es nuestro espacio para intentar resolverla, nosotros estamos desde otro lado, ¿sí? Bueno, sin ir más lejos, nosotros en la ley de contrato de trabajo, en el artículo 23, tenemos la presunción de la existencia del contrato de trabajo. Y esto no solamente desde el lado de esta presunción, sino el principio de primacía de la realidad. Nosotros, ante la dependencia, tenemos dos formas, como sabrán, existen dos teorías, una teoría restringida, que habla de una dependencia técnica, una dependencia económica, una dependencia jurídica, y una postura amplia en la que se basa básicamente en el artículo 23 y en la prestación de servicios para presumir la existencia del contrato de trabajo. ¿Sí? Ya la mera prestación de servicios sirve para presumir la existencia, del contrato de trabajo y que se active la inversión de la carga de la prueba. En estos fallos que yo les voy a comentar hoy, sucede básicamente esto, no hubo un punteo específico del cumplimiento de una dependencia jurídica, económica y técnica, sino más bien el hecho, en los dos fallos que les voy a presentar pasa exactamente lo mismo, que no hay discusión en el hecho de la prestación de las tareas, ¿sí? Básicamente no se discute eso. Cuando se produce la demanda, no es que se presenta rápido, se presenta cualquiera de las sociedades que manejan estos trabajos de plataforma y desconocen que esta persona trabajaba vinculados a ellos, sino que eso sí lo reconocen, y en el momento que lo reconocen ya se activa el artículo 23, y nosotros ya tenemos la presunción, y la inversión de la carga de la prueba opera automáticamente por imperio de la ley, y entonces lo que termina sucediendo es que la demanda se pierde por falta de ofrecimiento de prueba. En los dos casos en los que les voy a mostrar fue básicamente falta de ofrecimiento de prueba. Obviamente una serie de explicaciones de por qué son trabajadores autónomos y por qué no son trabajadores dependientes de ellos, pero no hay una producción de prueba, por lo cual termina declarándose la dependencia de estos trabajadores para con estas empresas. Después en lo que es la dependencia económica, jurídica y técnica, la dependencia técnica se da de alguna manera relacionada a el poder de dirección que tiene el empleador respecto de estas personas, ¿sí? Cómo realizan el trabajo, cómo la forma de su ejecución,
Obviamente, mientras estemos, en este caso no va a ser la situación, pero si estuviésemos ante un trabajo de un profesional, claramente la dependencia técnica sería menor, porque el profesional maneja su propia forma de realizar el trabajo, aunque el empleador ciertamente, si así hay una relación de dependencia, le va a ir dando determinadas direcciones. La dependencia económica se prueba de alguna forma por la necesidad del trabajador de esa remuneración y cuando es su única fuente de trabajo, pero también su principal fuente de trabajo. Aclaro esto porque muchas veces en los fallos y en estos reclamos se habla de la exclusividad, ¿no? Como si de alguna manera el trabajador tuviese la posibilidad de trabajar bajo las órdenes de otra persona o de otra aplicación o en otra actividad, la falta de exclusividad para con el empleador que le reclama la dependencia pudiera llegar a ser un indicio de que no estamos ante una relación de dependencia, y no es así. La realidad es que este trabajador lo que es dependiente absolutamente de este ingreso que obtiene a través de su empleador y es un medio de subsistencia. Por eso la dependencia económica, ¿sí? Por eso la dependencia, el tipo de dependencia es de hiposuficiencia económica. Y la dependencia jurídica es la dependencia por autonomía, ¿sí? El trabajador sometido a la autoridad del empleador y a sus facultades de organización, dirección, control y también poder disciplinario. Esto no es menos porque existe el poder disciplinario en el trabajo de plataformas. Y lo podemos ver muy fácilmente en el hecho del tipo de plataforma en la que vamos a trabajar y cómo funciona el algoritmo que hace que se asignen tareas y no en determinadas zonas geográficas, y qué es lo que sucede si el trabajador no cumple determinadas pautas que la aplicación le da. Estas pautas pueden llegar a ser desde tiempos en los que se entrega el producto, desde incumplimiento ante o rechazos de determinados pedidos en determinado horario. Esto de alguna manera va influyendo junto con la opinión, porque las personas que adquieren este servicio también dan una opinión y dan una calificación a esa persona, y esto va armando un conjunto de información que termina dándole a este trabajador una calificación, y ante esa situación puede que sufra desconexiones. Hay muchos casos de desconexión. De hecho, uno de los fallos que hay habla de desconexión de justamente miembros de la comisión directiva de esta asociación de personal de plataformas. Y esta desconexión que se produce es claramente lo más asimilable a un despido que podemos llegar a tener. Y después, cuando hablamos del tema de la propiedad de los medios de producción, ¿no? Para diferenciar al que es empresario, al que es empleador, del que es trabajador. Porque grandes partes de los fundamentos que utilizan para hablar de la autonomía de estos trabajadores es justamente decir que utilizan su propio vehículo, que utilizan su propio teléfono celular, que, como dijimos, manejan sus horarios, que en el caso de que sea un Uber, cargan su propio combustible, pagan su propio seguro automotor, pagan su monotributo. Entonces, de alguna manera, asimilar eso a la titularidad de los medios de producción de esta actividad comercial. Y la realidad es que si nosotros empezamos a adentrarnos un poco más en la cuestión, podemos ver que la titularidad de los medios de producción no está en los medios, en los bienes que se utilizan para realizar este trabajo, sino más bien en la aplicación que se utiliza para trabajar. Porque yo puedo tener un vehículo, incluso puedo hacer esto en la bicicleta o el vehículo de un amigo si tengo una cédula azul para eso, pero yo no puedo trabajar si no tengo la aplicación. Yo no tengo los contactos, no puedo montarme este trabajo desde mi individualidad y decir, bueno, listo, yo pongo este auto, empresa de servicios de entrega de productos, Julián Keegan, sociedad anónima, y ¿qué hago? Me siento a esperar
Arcos Dorados o alguien me llame para llevar una hamburguesa, la realidad es que yo no voy a tener ese contacto. Entonces, claramente vemos como un indicio muy importante de la dependencia el hecho de la titularidad del sistema informático que se utiliza para realizar estos pedidos. Y ese sistema informático es utilizado por el empleador, tiene determinadas normas, tiene determinados requisitos, tiene geolocalización del trabajador constante, cuánto tarda, dónde está, me acepta, no me acepta el pedido, lo rechaza, qué es lo que hace el trabajador. Es como si fuese un panóptico virtual. El trabajador tiene que estar de alguna manera rindiendo constantemente cuentas de dónde se encuentra, cuánto tardó en llevar el pedido, no le pudo haber pasado nada, no puede rechazarlo. Si lo rechaza, de alguna manera impacta en sus calificaciones. Y estas cuestiones influyen muchísimo en el ingreso después del trabajador, porque hay zonas, hay horarios en los que estos trabajadores pueden trabajar, y claramente esas zonas y horarios no son las mismas que en cualquier otro momento del día, y para poder acceder a ellas, de alguna manera necesitamos ir aceptando todas estas normas que nos impone la aplicación, para en pos de poder tener un ingreso de alguna manera que me sirva para poder alimentarme, y que lo pueda utilizar y que pueda seguir manteniendo esas franjas tanto horarias como geográficas. Entonces, ¿tenemos o no tenemos una dirección del empleador? No tenemos un empleador que está mirando constantemente y que me dice en qué horario tengo que trabajar, que me dice a dónde tengo que ir, a dónde no. Sin ir más lejos, cuando ellos ingresan a este trabajo de plataformas, claramente nosotros no tenemos una doctrina de contrato de trabajo escrito. De hecho, en el derecho de trabajo, como ustedes ya sabrán, existe el principio de libertad de formas, pero la realidad es que cuando uno empieza a trabajar en estas empresas, lo que hay es un contrato de adhesión, de pautas, y uno simplemente se limita a aceptarlas o rechazarlas. Si las acepta, trabaja para la aplicación; si las rechaza, no trabaja para la aplicación. No hay posibilidad de negociar, no hay posibilidad de negociar cláusulas, no hay posibilidad de negociar derechos, no hay posibilidad de negociar montos. La aplicación trabaja con cada futuro trabajador en particular. Y ese no es el último corolario de la situación, sino el hecho de que estas normas que ellos imponen en esos contratos de adhesión tienen la facultad de modificarlas cuando así lo deseen, de manera unilateral, y eso así lo avisan a las personas que van a trabajar. Entonces, tenemos un empleador que me dice en qué horario tengo que trabajar, básicamente, que me tiene geolocalizado constantemente, que controla de qué manera hago mi trabajo, que se fija las opiniones que dan las personas, que yo solamente no tengo que convencer únicamente a mi empleador, sino a la persona a la que le estoy entregando el producto, que le haya gustado cómo se lo entregué, que el producto haya llegado en condiciones, sin ir más lejos, y que de alguna manera sí lo acepten, porque la calificación no es en el momento, la calificación puede ser 5 minutos después, y toda esta serie de medidas de alguna manera impacta en cuál es mi retribución al final del día. Estas empresas, obviamente, como ya se imaginarán, no hacen esto por amor al arte, sino que cobran una comisión, a veces en el momento, y a veces el trabajador tiene que depositarla después. Si el trabajador no la deposita, va a sufrir una desconexión y no va a poder seguir trabajando. Cuando se produce esta desconexión, no hay una forma alternativa de solución de conflictos en las que ellos puedan acceder para ver cómo resolver el tema, sino que cuando se produce la desconexión, van a tener, con suerte en 48 horas, un mail de la empresa donde les exigen dar explicaciones de qué fue lo que ocurrió, motivo de esta desconexión digital. Y ante eso tendrán que esperar si les vuelven a dar la habilitación o no para volver a trabajar. Después, ni siquiera hablar del hecho de la vestimenta que ellos llevan. No se ve tanto en los choferes de Uber,
pero sí se ve en Rappi, sí se ve en Globo, sí se ve en Pedido Ya. Esta vestimenta no solo representa y le da publicidad a esta empresa para la cual están trabajando, sino que ni siquiera es otorgada. El trabajador la tiene que comprar o alquilar. No es algo que le da a su empleador de alguna manera para vincularlo con ellos y para que los represente, sino como que es un trabajador autónomo, como nosotros lo mencionamos de esa manera. Si él quiere ingresar en esta red de empresarios, de alguna manera va a tener que hacerse cargo del gasto. Otro de las situaciones que suele darse, y que también llamaba la atención en ese sentido, es que si bien estas empresas de plataforma tendrían que pagarle una RT, yo les puedo enumerar, porque lo dejé acá anotado, la lista de derechos que el trabajador no tiene, lo voy a hacer de hecho, se los voy a mencionar después, pero claramente, si estamos hablando de un trabajo dependiente, tienen que tener ART, la realidad es que obviamente no tienen ART ni obra social, van a tener el servicio de salud que puedan llegar a conseguir a través del monotributo con un trabajo autónomo, como si esto fuese una locación de obra. Pero estas empresas de plataforma les contratan un seguro, que es un seguro de accidentes personales. Y una de las explicaciones que le pedían dar a estas empresas es si realmente existe una relación autónoma entre personas que rige la autonomía de la voluntad, la teoría de los actos propios y demás, ¿por qué estás pagando una prima por accidentes personales a una persona que vos considerás autónomo? La verdad es que no hay mucha explicación más en ese sentido, y claramente es un indicio más de la dependencia. Otra de las cosas que también sigue siendo otro indicio es el tema de la ajenidad de los frutos, ¿sí? El trabajador lo que hace es poner a disposición su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, pero no sufre los riesgos empresarios, no se lleva el fruto de su trabajo. En este caso es exactamente lo mismo. El trabajador lo que hace es cobrar un porcentaje que le admite la aplicación por el trabajo realizado. Puede que se lo deposite o transfiera a la aplicación, como puede que si él lo recibe en efectivo, que es muy común también, tenga que ingresarlo luego a la plataforma a efecto de poder seguir trabajando. Entonces, un poco estos son los fundamentos de estas empresas de servicios eventuales. Para resumirlos, la falta de subordinación que ellos alegan, son todas justamente las defensas que tienen estos trabajadores para revertir esta situación. Esa libertad de cumplimiento horario, que es una libertad un poco entre comillas, porque la realidad es que yo puedo, si quiero, abrirme una cuenta y trabajar 1 hora por día, pero claramente eso no me va a permitir para subsistir, y la realidad es que la mayor parte de estas personas que trabajan a través de estos trabajos de plataforma, lo que lo tienen es como es su única forma de subsistencia, o por lo menos la principal. Entonces, la flexibilidad horaria es una flexibilidad que de alguna manera es efímera, ¿sí? Yo tengo la flexibilidad, pero tengo que hacerlo si quiero comer, básicamente. Tengo que trabajar y quiero tener un ingreso. Bueno, otro de los fundamentos que ellos utilizan es que el repartidor trabaja sin sujeción a órdenes o instrucciones intensas, lo cual, como vimos, no necesariamente están así. Y esto, la realidad es que sí tienen control, sí tienen forma de realizar las tareas a través de la forma que le dice la aplicación. El repartidor puede organizar su propia prestación. ¿Qué más? No se les proporciona ropa de trabajo, indumentaria con uniforme, de alguna manera se lo adquieren ellos. Asume los riesgos, nos dicen, el trabajador asume los riesgos y las responsabilidades de la actividad que está realizando. Cuando hablábamos del seguro, cuando hablábamos de sus propios vehículos para realizar este trabajo y demás cuestiones que no se ajustan a la realidad. Y esto de que no se ajuste a la realidad es algo muy importante, porque nosotros tenemos
el principio de primacía de la realidad y opera muchísimo acá, ¿sí? No necesitamos una norma específica que nos hable de trabajo, de plataformas para representar a un trabajador y defenderlo de sus derechos. El mismo segundo párrafo del artículo 23 nos dice que la presunción que hablábamos anteriormente operará igualmente cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato. Y esta forma de figura no laboral es este monotributo y esta supuesta autonomía que tienen estos trabajadores y que de algún momento alegan que así lo es. Yo les quisiera mencionar los fallos, se los puedo pasar también, los tengo acá a mano. Otro tema importante. Pasalo, Julián. Sí, Hablalo, sí, los fallos, me parece importante. sí. Igual ahora se los voy a copiar y se los voy a pegar para que los tengan. Yo tengo uno por intermedio de la plataforma de Rubinsal. El otro lo tengo muy feo porque lo bajé de la web y no me gusta cómo se ve. Yo se los quisiera copiar acá para que ustedes los tengan. Los voy a copiar en el chat. Después de alguna manera esto lo podemos hacer un poquito más prolijo. Estas sociedades yo les puse al lado que trabajo de plataformas, qué empresa de plataformas conlleva para que sepan qué es Cadabra Sociedad Anónima o Repartos Ya, que es Pedido Ya. Cuando figura acá Minieri, Sandit, Guillermo, son de alguna manera, si no me equivoco es el director, pero son los responsables de la sociedad anónima de Cabify, en este fallo de Bolsa José. Yo se los dejo ahí, igual ese sí se los puedo pasar. Vamos a puntearlo un poco acá, como para ver qué dice esto que veníamos hablando nosotros hace poco. Bueno. El otro fallo es un fallo de Rappi. Ah, perdón, antes de esto yo les quería mencionar algo que me pareció muy importante, que lo vi en una nota de un autor español que enumeraba una serie de derechos que podrían reconocerse. También lo escribió Adrián Goldín en una nota, en una presentación, no sé si fue en el año 2020, existía una serie de derechos que los pone como los derechos que podrían reconocerse en caso de que existiera una regulación del trabajo. Claramente son derechos que ya conocemos todos: cobertura de salud, deber de información, higiene y seguridad en el trabajo, obligación de proveer elementos de seguridad. Son todas estas cosas que esta gente no tiene: un salario mínimo, la posibilidad de negociar su salario. Claramente esto lo que la aplicación también genera es la individualidad del trabajador y sus únicas formas de relacionarse con otras personas que realicen su misma actividad y de alguna manera dialogar sobre sus derechos es cuando se cruzan en algún McDonald's, en algún restaurante, en alguna de las empresas a donde van a buscar los pedidos que van a llevar. Esta individualidad de alguna manera hace que sus derechos colectivos prácticamente no existan. Procedimiento de solución de conflictos independiente y seguro, formación profesional, protección contra el despido, protección de datos, seguridad social, libertad sindical, acción colectiva. Es muy larga la lista, pero había algo que me pareció muy importante, que dice reconocimiento de la reputación digital como capital privado y portable. Porque, ¿qué es lo que sucede? Esta reputación digital que tienen en cada una, obviamente varía a partir de la aplicación en la que ellos se encuentren. No es la misma reputación la que van a tener con Globo, que la que van a tener con Cabify, que la que van a tener con Pedidos Ya. Y esta reputación digital es la que les permite a ellos tener distintas franjas horarias, tener distintos pedidos, porque los pedidos de alguna manera los otorga el algoritmo que tiene esta aplicación, y ese algoritmo va, porque como si fuese un robot, una cosa extraña que se maneja dentro de un sistema, se va a manejar y a dar estos trabajos en relación a estas calificaciones y a esta información, y a cuándo se desconectó, cuándo no se desconectó, qué tan rápido es llevando los pedidos. Todo eso genera un cúmulo de información en una base de datos y a través de eso van a salir
pedidos o no mejores, o no más cerca, o no más seguido que quizás otro que va un poco paseando de una punta a la otra. Y cuando hablaban de la portabilidad, que sí me pareció novedoso, porque es algo que no, más allá de la gama de derechos que ya sabemos que no tienen, me pareció importante y me pareció necesario incluso de regularlo como una, a ver, al fin y al cabo es una reputación por su mismo trabajo, ¿sí? Es como si esto fuese una carta de recomendación o como si esto fuese su currículum vitae, que de alguna manera podrían llegar a... Ellos pueden decir que trabajaron en Rappi, pero no pueden decir más que el periodo en el que trabajaron y las tareas que realizaban. Esta portabilidad de alguna manera les permitiría tener una calificación distinta a la hora de ir ingresando a distintos trabajos en modalidades similares a esta. Es un dato que me pareció importante y novedoso, que no solemos escuchar realmente y que obviamente no tenemos una regulación al respecto. Bueno, lo otro que le quería comentar es el tema del fallo. Básicamente, los dos fallos que más me parecieron interesantes es el fallo de Cabify y el fallo de Rappi. Ambos casos se pierden básicamente por la falta de producción de prueba y por la operatividad del artículo 23 y la operatividad de los indicios que hacen a la dependencia. El principio de la realidad, que los operarios reciben órdenes e instrucciones de Rappi, que utilizan la vestimenta con el logo de la empresa, que los pagos que reciben por su trabajo les son abonados primero por Rappi y constituye su fuente principal de ingresos, ¿sí? Como decíamos, que reciben sanciones en caso de no cumplir con las órdenes impartidas por la empresa, ¿sí? O pueden bajarle la calificación, o quitarle puntos, o incluso bloquearlos o desconectarles la posibilidad de seguir trabajando a través de la aplicación, que es lo más similar, como decíamos, a un despido, ¿sí? Porque lo que hacen es darlos de baja del sistema informático. Eh, Obviamente hablan en el fallo sobre el tema de la carga de la prueba, la inversión de la carga de la prueba una vez operativizado el artículo 23, la falta de producción como mencionábamos recién, y las notas características de la dependencia, ¿sí? Esto comenzó en una multa que dictó la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, y que ante la apelación llegó al Tribunal de Trabajo número 2 de La Plata, que es el que dicta este fallo que yo les anoté ahí. Entre estas notas que caracterizan la dependencia, mencionan a los trabajadores que realizan una actividad de reparto a domicilio, que es mediante la aplicación que el empleador ejerce el poder de dirección y organización del trabajo ajeno, que si bien el horario es flexible, ¿sí? Los trabajadores, los repartidores eligen los días y horarios en los que lo van a realizar para poder acceder a un ingreso mensual fijo, se ven obligados a mantener una jornada que generalmente puede superar las 8 horas diarias y las 48 horas semanales, que de alguna manera esta aplicación tiende a mostrarlo como algo para diferenciarse del trabajo dependiente, que termina siendo mucho más similar de lo que se pensaba. Son obligados a inscribirse como monotributistas, ¿sí? Y obviamente la posibilidad de finalizar el vínculo para la empresa, como mencionábamos, es bastante expeditiva para ellos, es simplemente dando de baja un usuario de la plataforma, sin dar explicaciones y sin instancias del trabajador para defenderse, más que luego iniciar una demanda y probar su vínculo dependiente o utilizar la presunción del artículo 23. No tienen la posibilidad de negociar el importe de su retribución, ¿sí? Que constituye su principal fuente de ingresos. Reciben órdenes e instrucciones de parte de la empresa, que puede suspenderlos o dar por terminada la relación. Y como hablamos también, la ausencia de exclusividad, que es una nota que no, como mencionábamos, no excluye la relación de dependencia, ¿sí? La falta de exclusividad para con la empresa en cuestión. Obviamente la genialidad, la apropiación del fruto del trabajo de Rappi,
los poderes del empleador, de organización, la falta de organización de los trabajadores, el poder disciplinario lo comentamos, el ejercicio básicamente de lo que es el ius variandi del empleador, y la dependencia jurídica, la dependencia económica, lo hemos mencionado recién también. El fallo de Cabify es justamente por lo mismo, si es un chofer de Cabify que realizaba con su auto servicios de transporte de pasajeros, ¿sí? La situación termina siendo exactamente igual. La empresa Cabify no niega la prestación de servicios por parte del trabajador, se opera la presunción del artículo 23 y por falta de presentación y generación de prueba queda aprobada la relación laboral. Yo ahora se los voy a pasar. Es muy interesante el fallo, habla de todo esto que nosotros estuvimos diciendo hasta ahora y menciona, bueno, lo único que no tuvieron en consideración fue la indemnización por los certificados de trabajo, porque no se cumplió, perdón, por el empleo deficientemente registrado, no se cumplió el requisito de informar a FIP, el telegrama que pedía la indemnización del artículo 8 de la 24013 y fue algo que se perdió. Fuera de eso, los requisitos son exactamente los mismos y bueno, los fundamentos se basan en esta información que nosotros fuimos dando acá a lo largo de la cursada. Así que bueno, un poco es poner en situaciones en dónde estamos con esto, cuáles son los medios que tenemos para defender estas situaciones, cómo encararlas desde nuestra ley de contrato de trabajo. No necesitamos nosotros una normativa expresa que hable del trabajo de plataformas para defender a los trabajadores que se desempeñen en esta forma de trabajo. Lo tenemos en nuestra ley de contrato de trabajo y el vínculo de la dependencia es fácilmente demostrable más allá de la carga probatoria que nosotros podamos realizar. Ante la falta de discusión de la prestación de tareas, se hace presumir la relación de trabajo y la inversión de la carga de la prueba hace que con los fundamentos que hemos vertido hasta ahora, a lo largo de este curso, no sea suficiente probar que este trabajador se realizaba, se desempeñaba de manera autónoma y tenga las características que tiene un empresario, tanto en lo que es el régimen simplificado o régimen autónomo que tenga, como a calificarlo como empresario en los preceptos de la ley de contrato de trabajo, tanto en su artículo 5 cuando hablamos de empresa, como en su artículo 25 cuando hablamos de empleador. En ninguno de los casos cumple los requisitos para considerarse de una manera distinta que no sea la de un trabajador dependiente. Bueno, un poco hasta acá era comentarles esto y ver qué dudas tenían y qué otras cosas se les ocurren que puedan llegar a ser tomadas en consideración o qué otra manera podrían llegar a ver para defender los derechos de estas personas en caso que se les presenten en su estudio y que necesitan representarlos. Y bueno, ver un poco la opinión de ustedes sobre este tema y si estaban de acuerdo o no con la forma en que es tratado y si se les ocurría, como les decía, algo diferente de la manera que podamos llegar a encararlos. No te escucho nada, Nito. No, estaba muteado. Ahí está. Buenísimo, buenísimo, Julián, buenísimo, la verdad que muy claro y bárbaro, muy didáctico también. Abrimos un poco entonces las preguntas. Yo, por mi parte, y usando de que soy el que coordino, quería pedirte que un poco, no terminé de entender el tema de la reputación digital y su portabilidad, quién la exige, qué influencias por ahí tienen en el vínculo para detectar, diríamos, elementos del vínculo laboral. Sí, a los efectos no sirve, digamos, para probar la dependencia, ¿sí? Sino que es más bien un derecho que podría llegar a reconocerse a estos trabajadores de plataforma si tuvieran alguna regulación específica. Porque, a ver, este trabajo no va a dejar de existir, cada vez se está ampliando más, cada vez entran más personas a estos trabajos de plataforma, lo cual
también influye en la retribución que se percibe y en la cantidad de trabajo que hay y en los controles que se van a tener que realizar para que todos puedan acceder a los mejores horarios y a las mejores zonas comerciales para que su tiempo sea lo más fructífero posible. Entonces, esto es una situación que va a tender a necesariamente a complejizarse cada vez más, porque vamos a tener cada vez más oferentes y no va a alcanzar el trabajo para todos, a menos que de golpe todos dejemos de cocinar y empecemos a pedir únicamente delivery. Va a haber más más oferta que demanda, digamos. Entonces se va a producir. Y esto estaba en un apartado de como derechos que podría llegar a reconocerse a estos trabajadores. Y la lista es larguísima, yo se las puedo pasar a ustedes. Básicamente nosotros la conocemos, yo se las dije muy rápidamente, que son todos los derechos que por imperatividad de la ley y del orden público laboral deberían tener estos trabajadores y que no tienen, pero el hecho de la portabilidad de su calificación me pareció algo muy interesante. A ver, hoy en día tenemos portabilidad de línea de teléfono, o sea, yo puedo conservar mi número Claro. de celular y me puedo ir a Movistar o a Personal si yo lo quiero, ¿no? ¿Por qué no puedo tener la portabilidad de mi calificación, si es buena, y irme con esa calificación a otra plataforma si lo sugiere, o a otra clase de trabajo on demand vía alguna aplicación? La realidad es que si yo cambiara de empresa por algún motivo que fuere, mismo a veces cambian de titularidad de quién es el dueño y quién no, o pueden tener un nombre distinto. Yo si arranco en otra empresa, arranco absolutamente de cero. Yo tengo que empezar de nuevo como si fuese un trabajador que empezó como cadete en una empresa a pesar de que estuve 10 años trabajando y tengo una experiencia distinta. ¿Cómo compruebo eso? Una manera que mencionaban para probar esto era la portabilidad de esa calificación, ¿no? Que no sé si que tenga un registro, pero sí que yo pueda llevarla conmigo y decir, hola, yo tengo cómo probar que esta portabilidad existe. Porque si no, lo que hago es usar el algoritmo para controlar cómo hago mi trabajo, pero no lo puedo utilizar para decirlo qué bien lo hago si lo necesito para trabajar bajo las órdenes de otro empleador. No Perfecto. hay también aplicación. Está buenísimo, como también decías vos, la carta de presentación y bueno, poder mantener ciertos antecedentes, claros antecedentes que te beneficien en otro contrato de la misma índole, ¿no? Bueno, no sé si Exacto. alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Eh, para mí fue clarísimo todo, Julián. Y a ver el chat tampoco veo No, yo preguntas. recién me fijé y no encontré. Bueno, es que está clarísimo. Le hago un solo, ya no estamos un poco excedidos del tiempo porque era hasta las 6. Está bien que Poco. empezamos un poco tarde, pero estamos bien. Les hago un comentario que les fui haciendo en forma individual a los que no encendieron las cámaras. Nosotros ofrecimos certificados de asistencia y bueno, pero la condición era estar presentes y poder ver que están presentes. Yo lo escribí a todos y cada uno que entraron. Creo que los que entraron bastante más tarde, Rosalía Pinto, Marianela Largue, creo, no llegué a escribirles, pero bueno, ya estaban al final de la charla. Así que bueno, los que estuvieron conectados con la cámara encendida, Macarena también estuvo todo el tiempo presente. Pueden pedir ahí, Vicky pasó el link y pueden pedir los certificados. De vuelta, no sé, Julián, yo creo que estuvo clarísimo, Julián, la charla a mí me clarificó también mucho, me dio elementos. Yo un poco redondeando cuando vos hablabas de la triple, los tres elementos, ¿no? El técnico, jurídico y económico que históricamente se decían. Entiendo que eso ya es muy restrictivo y quedó un poco atrás, ¿no? Con toda esta Quedó en modernidad. desuso. ¿De dónde surgió? Porque en realidad, Julián, es quién dirige. ¿Quién dirige? Exacto. ¿Qué puede decirte qué haces y qué no haces? ¿No? Bueno, eso es básicamente la dependencia jurídica para esa postura restrictiva. Yo la menciono porque existe, porque la van a ver en libros. No es la tesis, no es
la postura mayoritaria en los fallos que nosotros vemos. Esto es algo muy específico, no hay muchos fallos de trabajo de plataforma, pero si ustedes quieren ingresar en el tema de la dependencia, van a encontrar una infinidad de fallos de profesionales, sobre todo cuando se utiliza la locación de servicios en vez de una relación de dependiente, y Claro, mismo claro, si quisieran utilizar la teoría restrictiva y ir por los 3 elementos de la dependencia, les va a alcanzar también y les va a sobrar para probar una dependencia, sin que haga falta hacerlo, ¿sí? Lo que yo le quería mostrar justamente en estos fallos es que básicamente se aceptó la dependencia por operatividad del artículo 23, o sea, no hizo falta, la misma prestación de servicios alcanzó y sobró para probar que existía dependencia para estas personas. perfecto, sí. De ahí se abre todo el esquema, pero si aún así quisiéramos agarrar una teoría antigua y decir, bueno, a ver, cumple los 3 requisitos de la También dependencia, llegamos, también y llegamos. algunos autores, y sí, sí, que cumple la dependencia jurídica, vemos que cumple la dependencia técnica porque viven de eso, vemos que cumple, perdón, económica porque viven de eso, vemos que se cumple la dependencia técnica porque le dicen cómo trabajar. No necesariamente ustedes tienen que configurar el reclamo de esa manera, pero aún así, en esta situación no hay demasiados grises, por lo cual caigan en donde caigan, depende de la postura que tenga el juez que tome este asunto, de alguna manera va a ingresar. Pero sí, es un término en desuso, y la dependencia en sí es un instituto que va perdiendo su fuerza, porque ya no es un blanco y un negro como era antes, y las situaciones de tipicidad superan las situaciones de tipicidad. Entonces, es nuestra herramienta, es como se le dice, la llave de acceso al derecho del trabajo, sí, lo sigue siendo, tenemos una forma ágil de utilizarla, pero sí, es un instituto que de alguna manera está quedando un poco más en Sí, desuso sí, sí. porque tenemos más situaciones que salen un poco de este esquema, de alguna manera clásico por llamarlo, que las situaciones típicas que se montaban en ese sentido. Bueno, si no hay preguntas, no hay más preguntas, vamos finalizando. Ya agradecerte de nuevo, Julián, No, a ustedes, por eh, favor, por darme la, la oportunidad. la charla y bueno, y queda grabada, también lo vamos a difundir en el chat del instituto para que los que quieran acceder, quizás que no hayan podido estar hoy presentes, lo puedan hacer. Así que bueno, Julián, muchas gracias, A maravilloso lo ustedes, tuyo. Gracias a muchas todos gracias a por... ustedes por estar presentes. Les mando